Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Todo el tiempo Dios es bueno y por eso le damos gloria a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Dice la palabra en Jeremías 32, 41 que Dios se alegra al hacerle bien a sus hijos. Algo que le alegra a Dios es hacernos bien. ¿Alguien puede decir amén? El hacernos bien. Dios desea lo mejor para nosotros. Y por eso estamos llamados a creerle a Dios. ¿Están conmigo? Cuando hablamos de un espíritu de fe, sabemos que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, tenían un espíritu de fe. Y el espíritu de fe es un espíritu de conquista. ¿Están conmigo? Conquistamos. Por eso el justo por su fe vivirá. Y la Biblia nos dice en Hebreo que el justo, aquel que le cree a Dios, no retrocede, no echa hacia atrás, sino que va adelante, va de gloria en gloria, de poder en poder, conquistando. Y entendemos que sin fe es imposible. ¿Cuántos saben lo que es imposible? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para nosotros vivir una vida que agrada a Dios es una vida en la cual nosotros vivimos por fe. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe. No lo hacemos en temor, no lo hacemos con miedo, no lo hacemos dudando. ¿Están conmigo? Sino que todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 5. Salmo 5. Y esto es para calentar los motores en esta mañana. Salmo 5. Y quiero que vaya conmigo al versículo 11. Y el espíritu de fe es un espíritu que conquista. Esta es la fe que nosotros tenemos, nos dice en 1 de Juan 5:4. Es la fe, es nuestra fe lo que vence, ¿qué? El mundo. Nuestra fe. Y entonces, ¿cuántos llegaron conmigo al Salmo 5? Versículo 11. ¿Están conmigo? Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Qué van a hacer aquellos que tienen fe en Dios? Porque confiar en Dios es lo mismo que tener fe en Dios. Confiamos, estamos en fe. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a alegrar. Porque la fe es un espíritu de ¿qué? De conquista. Y la fe conquista todo aquello que tú y yo tenemos que enfrentar. ¿Alguien puede decir amén? Dice, den voces ¿de qué? De júbilo. Eso es voces de gozo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Quién nos defiende? Dios nos defiende. Y no hay nadie más grande que nuestro Dios. Por eso nos gozamos y nos alegramos aquellos que confían en Él, porque entendemos y conocemos que tenemos un Dios grande. Personas dicen, Dios habita en el universo. No, error. El universo habita en Dios. Dios es mucho más grande. Dice que Él se humilla al mirar, escucha, los cielos y la tierra. Dios es grande, Dios es poderoso y nos alegramos con aquellos que confían en Dios, el Dios que nos defiende, el Dios que está de nuestro lado. ¿Alguien puede decir amén? El Dios que está conmigo. Dice aquí, en ti
se regocijen los que aman tu nombre. Sabemos que está el gozarse y el regocijarse. Eso quiere decir que cuando tú te regocijas, el nivel de gozo subió. ¿Alguien puede decir amén? Hay gozo, pero hay un nivel de gozo más alto, y esos son los que se regocijan con Dios. Y nosotros nos regocijamos con Dios porque Dios es un Dios que nos cuida, nos defiende, es un Dios en quien podemos confiar totalmente. Dice el versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Eso es buenas noticias, ¿sí o no? ¿A quién Dios va a bendecir? Al justo. ¿Hay algún justo aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Aquellos que están en Cristo Jesús han sido justificados, la deuda ha sido perdonada, la deuda está paga, somos justos. Es poderoso lo que dice la Biblia cuando vamos a los libros, lo que dice Romanos, que Él nos ha justificado. O sea que cuando, esto es poderoso. Vaya conmigo a Hechos 22:16. Pero dice aquí, rapidito, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y dice, como con un escudo lo rodearás, dice ahí, nos va a rodear de tu favor. Ahora vaya conmigo a Hechos 22, porque Él bendice a quién, al justo. Y vemos que Romanos, Hebreos, realmente nos enseña lo que es la justificación, lo que es la gracia. Y en Hechos 22, versículo 16, vemos algo bien poderoso. Hemos sido justificados, amén. Eso quiere decir que hemos sido hechos justos. ¿Y quiénes son bendecidos? Los justos. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Porque hay que detenerse. Levántate y bautízate. Y dice, y lavas, ¿qué? Tus pecados, ¿cómo? Lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre. Cada vez que tú invocas el nombre del Señor, ¿qué tú haces? Lavas tus pecados. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Hay poder. Yo siento la presencia de la unción del Espíritu Santo ahora. Aleluya. Yo siento la corriente fluyendo en el nombre de Jesús. Invoca su nombre y tus pecados son perdonados. ¿Qué tienes que hacer? Invocar su nombre. ¿Y qué hace Dios? Perdona tus pecados en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te glorificamos. Yo te doy gracias, Padre, por el espíritu de inteligencia, de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el espíritu de revelación, Señor. Ojos abiertos, oídos abiertos, corazón pronto para entender, para recibir tu palabra con mansedumbre. Somos edificados, levantados, construidos por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias, Señor, porque esta palabra que escuchamos en este día jamás y nunca se nos olvida, sino que la sembramos en el terreno de nuestro corazón y ella da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno y produce tu perfecta voluntad en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice un buen amén. Hoy quiero hablarles acerca del tema consciente
de que Dios vive en mí. Consciente de que Dios vive en mí. Una de las revelaciones más importantes para un cristiano, para un creyente, es reconocer que Dios vive, mora dentro de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, Jesucristo es tu Señor, vemos que Cristo mora en nosotros, Dios vive en nosotros. Y vemos que podemos ver realmente aquí, número uno, que Dios, vemos tres relaciones en cuanto al hecho de que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Número uno, Dios está por nosotros. Diga, Dios está por mí. Número dos, Dios está conmigo. Diga, Dios está conmigo. Y número tres, Dios está en mí. Dios vive en mí. So, vemos tres revelaciones ahí de que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios está por mí. Dios está de mi parte. Dios es el que me ayuda. Dios es el que me apoya. Dios es el que me levanta. Dios es quien me da fuerzas. Y número tres, Dios vive en mí para guiarme, para dirigirme, para revelarme. Tengo la mente de Cristo, ¿sí o no? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando hablamos del espíritu de fe, el espíritu de conquista, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está ungida. Y sabemos que la unción que hace pudre el yugo y remueve ¿qué? Las cargas. Y sabemos que la mente de Cristo no acepta derrota, no acepta el fracaso, no lo acepta. Personas lo aceptan, pero la mente de Cristo dice no. La mente de Cristo es una mente de conquista como lo es el espíritu de fe. ¿Están conmigo? Y Dios vive en mí para guiarme. Y entonces, al tener la revelación de que Dios está por mí, Dios está conmigo, Dios está en nosotros, eso garantiza nuestra victoria, garantiza nuestro éxito. Escuche, iglesia, en todo lo que nosotros hacemos. Si Dios está de mi lado, si Dios está de nuestra parte, escúcheme por favor, seguro que ganamos. Y al saber que Dios está por mí, está conmigo y está en mí, eso nos da valentía, eso nos da valor. Vemos que en los libros de los Hechos, especialmente en el capítulo 6, vemos que los discípulos, los apóstoles, no querían ocuparse de las mesas, porque realmente ellos querían invertir su tiempo en ellos conocer más de la palabra, inquirir de Dios, predicar el evangelio. Y dijeron que, ¿por qué no buscamos varones que estén llenos, escuche, llenos de fe y llenos del Espíritu? Llenos de fe y llenos del Espíritu. Y sabemos que uno de ellos fue Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que fue apedreado por predicar el evangelio. Él comenzó a predicar el evangelio. Y vemos que en ese momento él fue apedreado. Pero la Biblia dice, creí por lo cual hablé. Cuando tú crees, tú estás convencido de algo, como lo estaban los 12 apóstoles, como estaban los hombres de Dios, no tenían temor en la muerte porque ellos conocían que para ellos era ¿qué? Porque como dice, es más, lo voy a decir como lo dice el apóstol Pablo. Dice, para mí vivir en Cristo es lo mejor. Y si hay muerte, mejor todavía, porque me voy con Dios. ¿Están conmigo? Porque para mí el vivir es Cristo. Entonces vemos que esos cuando estamos conscientes de que Dios está en nosotros, entonces vamos a estar conscientes de que estamos llenos.
Y algo que está lleno y rebosa, da. Y por eso la evidencia de un hijo de Dios lleno de fe, la evidencia de un hijo de Dios lleno del Espíritu, es que proclama el Evangelio a otros. Una persona que no proclama el Evangelio es una persona, tú me perdonas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo vemos en Hechos, lo vemos a través de la Biblia, que no está dando. ¿Por qué? Porque no está ¿qué? Llena. ¿Cuántos saben que tú no puedes dar lo que no tienes? Si no tienes, no puedes darlo. Y vemos que estos eran varones llenos de fe, llenos del Espíritu. Y como estaban llenos, ¿qué podían hacer? Dar. Y por eso ellos proclamaban el Evangelio. Uno de ellos era que Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Felipe tuvo un encuentro, Dios le habló y le dijo, vete tras ese carro. Dice que predicaba a Cristo, que él predicaba el Evangelio de Dios, que él predicaba a Jesucristo y su reino. Y entonces él se va detrás de este carro y tiene un encuentro con un eunuco, ¿se acuerdan? Y él le dice, ¿qué estás leyendo? Y él dice, estoy leyendo el libro del profeta Isaías, pero no lo entiendo. Y ahí vino Felipe y le predicó. Y sabemos que ese hombre en ese mismo día recibió ¿qué? Salvación. Vemos que se bautizó. ¿Y qué iba a hacer esa persona? Iba a predicarles a todos aquellos en su región. Vemos el poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y por eso la evidencia de que reconocemos que estamos llenos de fe y que el Espíritu Santo nos ha llenado es la proclamación del Evangelio. Ahora, Dios está por nosotros. Y el saber que Dios está conmigo, eso nos convierte en personas valientes. Alguien puede decir amén, sin temor. No importando, escuche, la situación. Cuando yo entiendo que Dios está por mí, que Dios está conmigo y que Dios está en mí, yo quiero que usted se lleve esto en esta mañana. Si se va a llevar algo, llévese esto. Cuando yo entiendo que Dios está por mí, que Dios está conmigo y que Dios vive en mí, no hay derrota. Diga conmigo, no hay derrota. No hay derrota. Si se va a llevar algo en esta mañana, llévese esta palabra. No hay derrota. No importando, escuche, la situación. No puede haber derrota. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios. No puede haber derrota. Dios está por mí. No puede haber derrota. Más antes que vaya a 2 de Corintios, vamos a regresar ahí. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vaya conmigo al versículo 28. Porque esto que le estoy diciendo es lo que Dios dice. Y yo voy a creerle a Dios. Y yo voy a ser guiado por lo que Dios dice. Alguien puede decir amén. La palabra de Dios es su voluntad. Su voluntad es agradable, es buena, es perfecta, dice Romanos. Así que lo que Dios dice, por eso tú y yo somos guiados. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. El mundo acepta la derrota. El mundo acepta el fracaso. Aquellos que no tienen fe aceptan las circunstancias. Pero nosotros como hijos de Dios, reconociendo que le servimos a un Dios grande y poderoso, no nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque Dios no se da por vencido. Y somos hijos del Padre Celestial. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios que hace grandes maravillas. Y en el versículo 28 de Romanos 8 nos dice algo aquí sumamente poderoso. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas
¿Hay excepción alguna? No dice todas las cosas. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Están conmigo? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que yo entiendo que Dios está por mí. Sabemos que los que le aman, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una versión dice, aquellos que aman a Dios, Dios le ayuda en todos sus planes que ha establecido para contigo. ¿Cuántos saben que Dios ha establecido planes para con nosotros? Y si Dios los estableció, el corazón de Dios es que Él desea que cada uno de ellos se cumplan. Dios está por mí, Dios está a mi favor, ¿están conmigo? Por eso es bueno escribir en tablas, como dice la Biblia, escribir en un papel nuestros deseos. ¿Qué nos dice el Salmo 21? Dios cumplirá nuestras peticiones. ¿Quién lo dice? Dios lo dijo. Por eso todas sus promesas en Él son que sí, y en Él son amén. En Él sí. Y si Dios dice sí, nadie puede decir que no. Y si Él dice amén y lo sella con un amén, nadie lo puede tornar, nadie lo puede cambiar. Aleluya. Ahora seguimos ahí. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí dice mucho, pero en otro tiempo se lo puedo explicar. Pero vamos a llegar al punto que quiero llegar aquí. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, como iglesia, por nosotros. ¿Cuál es la otra pregunta? Si Dios está por mí, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios está por mí. Si tú crees que Dios está por mí, si tú crees que Dios está por mí, por ti, por mí, dice, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios lo dice, ¿sí o no? Por eso cuando algo se levante, dice, alégrense conmigo aquellos que confían en Jehová. Si algo se levanta, alégrate, gózate, porque ¿en quién tú confías? Ahora, si tu confianza no está ahí, es diferente. Vas a ser arruinado. Si la casa no está fundada sobre la roca, si está fundada sobre la arena, cuando viene el viento, la tempestad, los ríos soplan, dice, grande es la ruina, ¿sí o no? Pero la que está edificada sobre la roca, dice, puede dar vientos, lluvias, ríos, pero dice que esa casa, aleluya, permanece. Diga, yo soy esa casa. Créalo en su corazón. Y vemos aquí, dice, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó o no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escucha esto, si Él nos dio a Jesús, si Él lo entregó por nosotros, Jesús fue lo máximo que Dios dio, lo más grande, el Salvador del mundo. Dio a Jesús, si nos dio la vida eterna, la vida abundante, nos dio
a Jesús. Y sabemos que si realmente tenemos a Jesús, lo tenemos todo, ¿sí o no? Tenemos a Jesús, podemos decir que lo tenemos todo. Dice, si no lo negó, no negó a su propio Hijo, ¿cómo con Él, está hablando de Jesús, no nos dará todas las cosas? Por eso nosotros podemos decir confiadamente, Dios es nuestra provisión, ¿sí o no? Dios es quien nos provee, Él es nuestra provisión. Dios nos bendice, dice que Él bendice al justo, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos levantando y edificándonos en las palabras que Dios nos ha dado. Dice aquí, como Él no nos dará también con Él todas las cosas. Vaya conmigo al Salmo 118. Salmo 118. Aleluya. Dios por mí, Dios conmigo, Dios en mí. Y cuando estamos conscientes de que Dios está por mí, de que Dios está conmigo y de que Dios vive en mí, no aceptamos derrota, no aceptamos fracaso, sino que la Biblia nos dice que dentro de este vaso hay un tesoro. Dentro de este vaso. Diga, dentro de este vaso hay un tesoro. Gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron conmigo al Salmo 118? Versículo 5 dice: desde la angustia, o sea, un momento difícil, invoqué a Jehová. ¿Qué sucedió, iglesia? Dice, desde la angustia, un lugar difícil, invoqué a Jehová. ¿Y qué dice ahí inmediatamente? Y me respondió Jehová. Cuando tú y yo invocamos a Dios, ¿cuál es la certeza y la seguridad que tú y yo tenemos? Sin duda alguna, de que Dios responde. No es que Dios no va a responder, es que Dios responde. Y mi confianza está en el Dios que responde. ¿Están conmigo? Dios responde. Por eso cuando tú estás ahí, Señor, yo sé que, Señor, en una situación, Padre, de acuerdo a lo que tu palabra dice, yo te invoco. No te voy a sorprender con mi situación porque tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Aún conoces el dolor que estoy pasando en estos momentos, tú lo conoces, pero Señor, tú eres quien sana mi corazón. Y en este momento difícil, en este momento de angustia, yo me voy a gozar y yo te voy a invocar y yo me gozo y me alegro porque tú eres el Dios en quien yo confío. Y yo sé que cuando yo invoco tu nombre, no es que tú no me vas a responder, es que tú me vas a responder. Porque ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Están conmigo? Dios, escucha, Dios no vino a hacernos sufrir. Dios no vino a castigarnos. El sufrimiento fue sobre su Hijo en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Dice que Él tomó nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Él lo tomó, Él fue el sustituto. No nosotros, Él lo tomó. Así que Dios no vino a castigarnos, a hacernos sufrir, a hacernos difícil, no. Dios vino a manifestar su amor, su gloria, su gracia, su misericordia, su poder. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, el espíritu de fe es el espíritu de conquista. Algo dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice que cuando alguien pida, ¿cómo lo va a hacer? Pida con fe. Entonces a veces invocamos
invocamos, pero si lo hacemos en duda, ¿cómo tú pretendes que Dios te responda? Porque le invocamos a Dios en fe, creyendo que Dios es quien nos responde. Amén. Pero si lo hacemos dudando, dice la Biblia ahí mismo en Santiago, que el que duda es como la ola del mar, que va y viene. Dice que es de doble ánimo. Ay, si se da, si no se da. ¿Dios lo hará o no lo hará? Eso es duda. Eso es temor. Pero la fe no duda. La fe no teme. La fe está convencida. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso conocemos que la tierra y el cielo fue lo que no se veía. Fue creado de lo que no se veía. Tú no puedes ver las palabras que yo estoy hablando, pero tú puedes sentir y percibir el poder de Dios cuando recibes la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Mira lo que dice: me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Llegamos al versículo 6. ¿Jehová está qué? No tengo temor de lo que me va a hacer el hombre, ¿sí o no? ¿Lo vieron conmigo? Jehová está conmigo. Dios está por mí. Dios está conmigo. Jehová está conmigo. Por lo cual, si Dios está conmigo, ese es el mejor guardaespaldas, ¿sí o no? Hay gente que tú los ves con 7, 8 guardaespaldas. Right? Pero eso no quiere decir que es protección segura, aunque personas se sienten confiados. Pero la Biblia dice que caerán a mi lado 1000, 10,000 a mí. Mira lo que dice, no dice 2 o 3, dice 1000 y 10,000. Mas a mí ¿qué? Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a seguir ahí. ¿Cuántos se están gozando con esto? Vemos, yo percibo ese espíritu de fe levantándose en el nombre de Jesús. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y vuelve y te lo dice una vez más. Dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Te voy a decir, si tu confianza está en el hombre, vas a quedar decepcionado. Porque el hombre está limitado. El hombre no es Dios. El hombre te dice algo hoy y mañana puede que cambie de mente, ¿sí o no? Puede que te diga te ayudo hoy y mañana es otra cosa. Porque si viven conforme a su situación, hoy las cosas están bien, hoy te puedo ayudar. Pero si mañana las cosas no están bien, no te puedo ayudar. Pero ¿cuántos saben que para el Dios Todopoderoso las cosas siempre están bien? ¿Y cuántos saben que Dios no cambia de mente? Cuando Dios te dice algo, tú puedes confiar en lo que Dios te ha dicho. Y por eso no estamos llamados a confiar en hombres, sino estamos llamados a confiar en el Dios Todopoderoso, que si Él te dice algo hoy, lo único que tú tienes que hacer, tu única responsabilidad es creerle a Dios para que lo recibas en el nombre de Jesús. Dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Seguimos aquí. Mejor es confiar, te lo dice otra vez, en Jehová que confiar en príncipes. Nuestra confianza no está en los reyes, los príncipes, los gobernadores, los presidentes. No está en el gobierno. ¿En quién está? En Dios. Dios. Y mira qué confiado estaba este varón. Dice: todas las naciones, ahí lo dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron,
mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Por tercera vez dice, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. ¿Pero qué? ¿Qué sucedió ahí? Usted sabe que el pero cancela todo lo que viene detrás, ¿verdad? Vinieron contra mí, pero... Eso me lleva, vaya conmigo al Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Este salmo ustedes lo conocen, ¿sí o no? Dice, Salmo 27, versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace esta pregunta, ¿de quién temeré? ¿A quién yo le voy a temer si Dios, Él es mi luz? ¿Y qué más? Mi salvación. ¿De quién temeré? Dice aquí, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. ¿Qué sucedió, iglesia? ¿Qué sucedió? Ellos tropezaron y cayeron. Vinieron los angustiadores, los malignos, pero Dios está conmigo. Y sabemos que el pero, como le digo, el pero cancela todo lo que vino antes. Cuando gente dice, sí, yo estoy contigo, pero ahora no puedo. El pero canceló todo. Pero gloria a Dios que Dios está con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Dios nunca nos deja. Dios nunca nos desampara. Vaya conmigo a Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 6. Hebreos 13, versículo 6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, eso es en fe. Podemos decirlo confiadamente, amén. Cuando yo digo confiadamente, estamos diciéndolo en fe. El Señor, ¿cuántos lo pueden decir confiadamente aquí? El Señor es mi, ¿lo vieron? No temeré, eso es una decisión que tú y yo hacemos. Él es mi ayudador y estoy confiado, por lo cual no temo. Es una decisión, temer o no temer. Dice, lo que me pueda hacer el hombre. Como estoy confiado en que Dios está conmigo y Dios es mi ayuda, no tengo temor ninguno lo que me pueda hacer el hombre. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice ahí mismo en Hebreo. Vamos al salón de la fama de la fe, Hebreos 11. Cuando estamos confiados no tenemos temor porque Dios es nuestra ayuda. Hebreos 11, versículo 32. ¿Están conmigo? Dice ahí, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas. Y aquí te comienza a hablar de la fe. Dice, que por fe, ¿cómo lo hicieron, iglesia? O sea, confiadamente, porque sabían que el Señor
era su ayudador y que el Señor estaba con ellos. Escucha, iglesia, si el Señor estaba con ellos en ese tiempo, ¿no está Dios contigo ahora? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si Dios estaba con ellos, y sabemos que ellos eran hombres que escogidos por Dios, no estaban llenos del Espíritu Santo como tú y yo, sino que el Espíritu de Dios venía sobre ellos para conquistar en ese momento dado. Y tú y yo tenemos al Espíritu de Dios. Él está por mí, Él está conmigo y Él vive dentro de mí. Él está en mí, ¿sí o no? Y mira lo que ellos hicieron, dice, por la fe. Versículo 33. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Escuche, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Dios estaba con ellos. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos, mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cuántos se acuerdan? La mujer que ayudó al profeta Elías, en la cual él tuvo que resucitar, que se acuerda que su hijo, él le había dado un hijo y murió. Amén. Tormentos. ¿Quién tuvo que pasar por eso? El apóstol Pablo, apedreado. ¿Se acuerdan? Todo lo que él tuvo. Pero ellos creyeron en una mejor resurrección. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Ahora, seguimos aquí. Ahora, pastor, pero vienen pensamientos. Cuando viene una situación, ¿cuántos saben que estamos llamados a renovar nuestra mente con la palabra de Dios? Según lo que dice, nos dice Romanos. Vaya conmigo, 2 Corintios 10. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a llevar para su casa hoy? No hay derrota. No hay derrota. Dígalo conmigo, no hay derrota. Dios está por mí, Dios está conmigo, Dios vive en mí. Tenemos 3 revelaciones ahí que Dios nos dice que Él está de nuestra parte. Viene la situación, lo primero que debe salir, fluir en nuestro corazón, a través de nuestra boca es: no hay derrota. Estoy confiado, me alegro, porque yo soy uno de los que confía en Jehová. No temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Están conmigo? Eso es lo que estamos llamados a hacer. Le dije el versículo de 2 Corintios 10. Vaya conmigo al versículo 3, porque vienen pensamientos. Se presenta una situación y vienen pensamientos que no son de Dios, que no están influenciados por Dios. Y aquí es que nosotros tenemos que tomar la arma de nuestra milicia. ¿Alguien puede decir amén? Dice pues que aunque andamos en la carne, cuando habla de la carne, habla de este precioso cuerpo, pero también habla de los 5 sentidos, porque los 5 sentidos, ¿dónde están? En el cuerpo. ¿Alguien sabe los 5 sentidos? No los voy a poner en esa situación. Pero habla de los 5 sentidos. Y dice, aunque andamos en la carne, no militamos según los 5 sentidos, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no se basan
en lo que yo estoy viendo, en lo que yo estoy oyendo, en lo que yo estoy sintiendo. ¿Están conmigo? Por eso Jesús dice, tener fe en Dios. Cualquiera que le dijese a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, lo que diga, lo que dice, será hecho. ¿Están conmigo? O sea, en ningún momento Jesús dice, básate en lo que estás viendo. Cualquiera que le dice. Muchos dicen, Señor, remueve esta montaña. Y el Señor dice, no, a ti yo te doy autoridad para mover la montaña. ¿Vieron eso? Porque Él dice, cualquiera que le dijese a este montaña, quítate. Cualquiera es cualquiera, ¿sí o no? Y si es cualquiera, ¿qué quiere decirle a su iglesia? Que cada uno de nosotros aquí cualificamos para decirle al monte, quítate y échate en el mar. ¿Están conmigo? Pero vemos que nuestra milicia no es carnal, sino poderosas, que dice ahí, en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? Está hablando de lo que se forma aquí, lo que se hace, las fortalezas. Hay que destruir algunas fortalezas, ¿sí o no? Lo hacemos por medio de la palabra de Dios, renovando la conciencia, renovando la mente. Y, podemos decir, sembrando la voluntad de Dios en nuestra mente y corazón. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levante en contra, escuche esto, del conocimiento de Dios. Está hablando de la palabra de Dios, por la cual viene el conocimiento. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no es de Dios, se levanta una situación y viene el pensamiento, ahí se acabó, no hay más oportunidad. Yo traigo ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Soy justo, confío en Dios. Dios bendice al justo. Comienzas a declarar lo que dice la palabra. ¿Están conmigo? Pero tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿sí o no? Hay personas que dicen, yo creo en la oración, pero no oran. Dicen, yo creo la palabra, pero no la leen. La fe, escuche, sin obra es ¿qué? Así que hay una fe que es viva. La fe que es viva es la cual aquel que obedece y se mueve por lo que ha oído. Porque no es saber, ¿se acuerdan? Dice, no es el oidor a quien Dios, o que es bendecido, que es dichoso. Dice, sino el hacedor de la palabra, el cual es bienaventurado. Y entonces hay una fe que es muerta y una fe que es viva. Entonces viene el pensamiento. Aquí tenemos la arma de nuestra milicia. Traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Iglesia, tengo la conciencia que Él no solamente está por mí, pero que en toda área de nuestra vida Él está con nosotros. No importando la circunstancia. Ahí mismo, 2 Corintios 4, versículo 7. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese vaso de barro somos tú y yo. Dice aquí, para que la excelencia
del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿sí o no? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados. O sea, perdón, primero decía en apuros, mas no desesperados, me corrijo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero, ¿qué dice ahí? Pero, el pero cancela todo, pero no destruidos. ¿Lo vieron conmigo? No destruidos. Dice aquí, vaya conmigo ahí mismo al versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Hay una versión que dice, teniendo el mismo espíritu de fe que había en Jesucristo. Eso es poderoso. Porque nada es imposible para Dios, ¿sí o no? Dice, teniendo el mismo espíritu de fe que tenía Jesucristo. Una versión lo dice. Una versión en inglés, porque a mí me gusta. Como maestro, uno le gusta estudiar, ¿sí o no? Porque tienes que estudiar para enseñar. Y eso es viendo escrituras, versiones diferentes, sumergiéndonos en la palabra. Pero qué poderoso es, porque Dios te da más revelación. ¿Y cuántos saben que esa revelación fortalece tu fe? Hace que esa fe se fortalezca. Porque ya Dios te dio a ti una medida de fe. Tú lo que estás llamado es a fortalecer esa fe. Jesús mismo dice, el que tenga fe como un grano, eso es lo que necesita, un grano de fe. ¿Alguien puede decir amén? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Nuestra fe se basa en ¿qué, iglesia? En lo que está escrito. Mi fe no se basa en la experiencia de otras personas. Sí hay testimonios, personas dan testimonio y todo eso, pero mi fe es en Jesús. Yo no puedo, ¿cómo es decir? No sé la palabra, ella viene en el nombre de Jesús. Pero yo no puedo, como dicen, como cuando tú soplas, no soplas, chupas un sorbeto. O sea, no estamos llamados a chupar la fe de alguien. ¿Están conmigo? Le damos gloria a Dios por el milagro y el testimonio. ¿Alguien puede decir amén? Pero Jesús mismo le dice a este hombre noble en San Juan 4, le dice, él viene donde Jesús y le dice, Señor, mi hijo está enfermo, gravemente enfermo, sánalo. Y él dice, vienes a mí por los milagros que has visto, pero yo quiero que tú creas en mí por la palabra que yo he dicho. ¿Están conmigo? Y por eso estamos llamados nosotros a creer lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay personas que dicen, pero oraron por él, declararon la palabra por él, era una persona tan buena y murió. Yo no puedo basarme en eso. ¿Alguien puede decir amén? Yo tengo que basarme en lo que está escrito, que Dios está por mí, que Dios está conmigo, que Dios vive en mí, que Dios es mi ayudador. ¿Alguien puede decir amén? La Biblia dice en Santiago 5:13 que la oración de fe, ¿qué dice? Sanará. Y Dios no es hombre para mentir. Si la Biblia lo dice, escrito está. Y por eso el espíritu de fe se desarrolla por medio de la palabra de Dios. Dice, conforme a lo que está escrito, y aquí te dice, creí, ¿qué dice la iglesia? Creí, por lo cual que hablé. Yo creí, por lo cual hablé. Estamos llamados a creer para hablar. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también que creemos, por lo cual también que hablamos.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué? ¿Alguien puede decir? Nos resucitará con Jesús. Y en Romanos dice que tú y yo estamos resucitados juntamente con Él. Creí, por lo cual hablé. La importancia de sembrar la semilla de la palabra de Dios, como nos dice en Lucas 8:11, es pues la palabra, la semilla que tú siembras ¿en qué? En el terreno. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana fluye la vida, como nos dice en Proverbios, ¿sí o no? Y entonces yo entiendo esto. Creí, por lo cual hablé. Vaya conmigo a Juan 15. Juan 15. Y con esto ya vamos cerrando. Así que hoy hablamos que Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Dios en nosotros. Y eso vamos a seguir el próximo domingo. Y el miércoles, iglesia, estamos aquí a las 7 de la noche. El miércoles estamos aquí compartiendo la palabra de Dios a las 7 de la noche. Podemos ver televisión martes, jueves, sábado. Pero miércoles de esa cita aquí, en el nombre de Jesús, para que esa fe siga aumentando. Juan 15, versículo 7, dice, y esto es condicional, por eso tiene que ver con nosotros. Jesús dice, si permaneces, si tú y yo permanecemos en Él, ¿y qué sucede? Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y a lo mejor, dice, y os será hecho en el nombre de Jesús. Hay una condición: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántos saben que es importante? Por eso dice que la semilla, están los 4 terrenos, la semilla que dio fruto es aquella que atesoró y retuvo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por la oración, porque no es lo que dice la Biblia. La fe produce la oración, porque cuando tú tienes fe, tú vas a orar. Por eso la falta de oración, personas que no oran, es porque la fe no ha sido desarrollada. Cuando tú desarrollas fe, tú constantemente estás orando y declarando lo que la palabra de Dios dice, porque tú te alegras confiadamente de que Dios te escucha y te responde. ¿Alguien puede decir amén? La fe es lo que produce todo aquello. La fe no viene por la oración. ¿Cuántas personas tú has orado por ellos y hoy mismo no están aquí o no están sirviéndole al Señor? Están conmigo. Es la fe lo que produce. Por eso dice que la oración de fe sanará ¿qué? Sanará al enfermo. Eso vemos. Alguien puede decir amén. Si permaneces en mí, palabras permanecen en vosotros. Dice ahí, pide lo que quieras y será hecho en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Por eso nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.